Buena tarde, bienvenidos de nuevo a Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo. Y en este nuevo capítulo de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo, voy a parecer un poco como niño de primaria. Empezamos tarde por dos razones. Una, porque estábamos intentando pintar nuestro cerebrito con diferentes colores para poder que sea algo más visual y más fácil de entender. Y lo otro es que teníamos unos trabajadores arduos y sumamente ruidosos, entonces tuvimos que esperarnos un poco hasta que dejaran de hacer tanto ruido que pudiera escuchar. Entonces vamos a escuchar un poquito de Schubert, y vamos a hablar hoy en día de un tema que a mí me apasiona, entonces espero no tardar más de 15 minutos. Voy a dar ciertas reglas generales antes de irme con esto. Si escuchan mucho ruido, no se pueden, no están haciendo daño a nadie. Voy a dar algunos datos específicos de cómo sacamos y cómo en los últimos 20, 30 años nos hemos especializado en todo lo que es el campo de neurociencia clínica, neurociencia en general, neurociencia cognitiva, del comportamiento, emocional, pero especialmente clínica, porque toda esta información lo que queremos es pues aplicarla en el mundo real para poder ayudar a personas que tienen cerebros específicos con trastornos específicos. Entonces, lo que vamos a hablar hoy se llama conectoma humano. El conectoma humano es simple y sencillamente la manera en que le llamamos a un concepto de cómo el cerebro se conecta en sus diferentes regiones, cómo se producen diferentes circuitos y redes entre diferentes estructuras de la corteza. Recuerden que la corteza es una telita como de 3 milímetros de espesor hecha bola dentro del cráneo. Entonces lo que queremos es ver cada pedacito de la corteza cómo se conecta entre sí y después esas conexiones, cómo se manifiestan, con qué podemos correlacionar esos circuitos en cuestión de habilidades específicas, ¿no?, que tenemos, tanto de lenguaje como cuestiones motoras y demás. Entonces, voy a hablar rápidamente, porque esto es algo nuevo. El proyecto del conectoma humano oficialmente empezó a finales de 2009. Entonces, no llevamos ni 10 años con un proyecto oficial. Evidentemente, el proyecto oficial siempre es como la última piedra que le ponemos a un proceso que lleva más tiempo forjándose, ¿no? Entonces, como unos 10, 15 años anteriores al proyecto como tal, en los 2000, para ser más precisos, se empezaron a hacer muchísimas investigaciones, pero especialmente de 2009 a la fecha tenemos miles de publicaciones y metaanálisis, revisiones, que increíblemente, a pesar de que pueden utilizar diferentes metodologías y diferentes patrones y variables para poder determinar qué partes están conectadas con qué partes y en qué circunstancias, son bastante certeras, bastante constantes. No sé si se movió esto demasiado. Así que voy a dar unas reglas de cómo sacamos estos mapas. Entonces, los mapas como tal del cerebro en cuestión de conectividad tenemos dos formas de hacerlos. Una, ver la estructura, que se llaman mapas estructurales, es decir, viendo la forma de la corteza y viendo los axones que salen de ese lugar a otro lugar. Cosa estructural, es decir, cosas que podemos tal cual tocar. Materia así prima de cerebro y sus conexiones. Entonces tenemos diferentes maneras de hacerlo. Uno es con la resonancia magnética, que es lo que más se utiliza para ver estructura. De hecho es prácticamente la única herramienta que utilizamos para sacar este tipo de mapas desde el punto de vista estructural. Decíamos que de estructura tenemos dos maneras. Una son la parte de qué características tiene la corteza, esos 3 milímetros, cuántas neuronas tiene, o sea, qué densidad, qué volumen neuronal, qué tipo de neuronas tiene. Y después, qué tantos axones salen a diferentes lugares. Y podemos ir tal cual midiéndolos. Entonces, los conectomas estructurales son muy parecidos a los conectomas funcionales. Esa es la otra parte que podemos medir conectividad en el cerebro. Una es la estructura y otra es la función. Que les explico el truco de entender cuál es la conectividad funcional del cerebro. Ya que tenemos las estructuras, que son como los caminos, lo que queremos ver, bueno, cuántos camiones pasan de un lugar a otro, cuántos camiones utilizan esa carretera, esa conexión estructural, cuántos camiones pasan, cuánta información se está tal cual comunicando de un lugar a otro en diferentes circunstancias. Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, estamos hablando de cosas muy específicas, es decir, qué partes del cerebro se activan al mismo tiempo, y la conclusión es, si se activan al mismo tiempo, seguramente están haciendo cosas en común, es decir, están comunicándose para lograr esa función. Entonces, la conectividad funcional la tomamos en
cómo se activan las diferentes partes del cerebro en diferentes circunstancias de actividad. Por ejemplo, cuando nos movemos, ¿no? Y cuando nos movemos se activa el sistema motor. Ahorita les vamos a enseñar en nuestro cerebro pintado, ¿no? Esta es la contraparte, para que la puedan ver así como fácilmente. Los diferentes colores que tenemos aquí son 7 circuitos, no están todos los 7 pintados, pero desde el 2011, bueno, desde antes, pero el 2011 fue la primera publicación grande que se hizo clásica. El autor se llama Yeo, tal cual así, Y-E-O, del 2011, y salió una aplicación con 1000 sujetos. Primero agarró 500 y luego replicó en otros 500 para ver si lo que había encontrado era cierto. Y su replicación salió con 98% de igualdad. Es decir, lo mismo que encontró en los primeros 500, el 98% lo encontró en los siguientes 500. Son los primeros estudios con grandes cantidades de personas, solamente buscando patrones de conectividad. Es decir, cómo se conectan, cómo se activan las diferentes partes del cerebro en diferentes circunstancias. Entonces, primero vamos a empezar con las cosas más fáciles, que son los circuitos sensoriales y motores, es decir, las cortezas primarias, que son de hecho circuitos muy fuertes, que tienen grandes salidas de axones, estructuralmente hablando, y funcionalmente hablando, evidentemente se van a activar cada vez que utilicemos o la vista, o nuestro oído, o nuestra sensación y motor. Entonces, empecemos por la parte visual, la parte occipital, que hemos hablado mucho de la corteza occipital, pintada aquí de medio morado. Luego tenemos la corteza sensomotora, la parte sensorial, la que sentimos toda nuestra piel y con la que movemos, que son las pericentrales. La fisura que está aquí en medio, la llamamos fisura central, que divide al cerebro básicamente en dos, en el centro. Entonces, este sistema le llamamos motosensorial o sensomotor. Es otro circuito más, llamamos dos. Y luego tenemos el circuito como tal auditivo, que aquí no está pintado, pero básicamente es en el lobo temporal lateral. Y después nos metemos a los circuitos o redes un poquito más complejas. Voy a hablar de una red que fue de las primeritas que se describió, que se llama en inglés Default Network. Y el Default Mode Network es la red neuronal que se activa más, es decir, que aumenta su función, que aumenta su consumo de oxígeno. Cuando hablamos de qué partes se están activando, lo sacamos con un resonador magnético funcional, y lo que está midiendo es un cambio de oxígeno. Entonces, las partes que se activan al mismo tiempo consumen más oxígeno al mismo tiempo. Así es como nos damos cuenta que se están activando más. La otra manera de hacerlo de manera funcional es con un electroencefalograma o un magnetoencefalograma. Que ahorita no voy a hablar de eso, pero es muy parecido. Lo que hacemos es qué partes del cerebro, qué partes de la corteza producen y se conectan en el mismo tipo de frecuencias en cuestión de milisegundos. Es mucho mejor el electroencefalograma para sacar mapas funcionales, porque estamos midiendo en milisegundos. En cambio, con el resonador magnético medimos cada 3 segundos, cada 5 segundos, nos perdemos mucha información, pero por lo menos tenemos un poquito más de certeza espacial de dónde está y qué se está activando. A diferencia con el electroencefalograma, que tenemos un poquito más de problemas para eso, pero tenemos otros programas para localizar fuentes. Pero bueno, entonces estábamos en qué lugares se activan, y decíamos que hay un sistemita que se llama sistema de default, es decir, el sistema que se activa más cuando estamos en reposo. Entonces, el sistema neuronal que se activa más cuando estamos haciendo nada es un sistemita que se llama sistema de reposo, y básicamente es una parte del cerebro que se llama cíngulo posterior y precuña. Entonces los enseño porque está del otro lado, está en la otra mitad de nuestro cerebro. Bueno, están los dos cerebros, pero en nuestro modelo acá estamos. Entonces, este circuito tiene otras partes, pero la parte interna, esta es la parte mesial, esta es la parte lateral. La parte mesial tenemos el cíngulo posterior. ¿Se acuerdan que el cíngulo era todo un proceso que va alrededor del cuerpo calloso? Y que el cuerpo calloso es esa parte del cerebro que están todos los axones que van de un hemisferio al otro. Entonces, alrededor de ese cuerpo calloso hay un cíngulo, un cinturón, ¿no? Y ese cinturón tiene básicamente dos partes. De la mitad va adelante, anterior, de la mitad para atrás, posterior. El cíngulo posterior, propiamente dicho, porque está el cíngulo dorsal posterior y el posterior, propiamente dicho, es un pedacito de la corteza que está justo aquí. Y luego la precuña son otra corteza que está justamente en la parte parietal mesial. Esta partecita de aquí es la parte de nuestro cerebro que está más conectada, es la que tiene más conexiones en general, es decir, es la parte del cerebro que más manda y recibe información.
Entonces, esta parte se llama el nodo principal. A los nodos principales en inglés le llamamos hubs, ¿no? Entonces, los nodos principales, hay varios, ¿no?, nodos principales, pero este es el nodo principal. Cíngulo posterior y precuña. Y después está inmiscuido el cíngulo rostral, la parte más rostral del cíngulo. Este circuito se activa más cuando estamos en reposo, cuando estamos solamente concentrándonos en nosotros mismos, en estar relajados, en no pensar nada en específico, junto con parte de la corteza parietal, especialmente el giro inferior, que después veremos que también se va a activar y va a cambiar su actividad y se va a activar con otras regiones, porque decíamos, hay muchos lugares que son parte de muchos, bueno, de por lo menos 2 o 3 circuitos, pero que se van a activar con otras regiones, no con el mismo. Este circuito se activan estas partes al mismo tiempo, cíngulo anterior y posterior, corteza parietal inferior, y básicamente es cuando vamos a reposo, la parte sensorial que asocia todo. Usualmente cuando decimos en reposo está con los ojos cerrados la persona, entonces no hay prácticamente nada que entra y todo lo que entra es, pues, no tiene ninguna importancia. Entonces la parte que más asocia eso como tal se activa más porque se está solamente enfocando en sí mismo. Este es el centro del yo, tal cual. ¿Quiénes somos? Y nuestra personalidad especialmente se define en gran parte en cómo están conectados los principales nodos. Este es el principal, entonces está íntimamente relacionado con quiénes somos, el concepto de yo, cómo nos sentimos, etc. Entonces, este es el circuito del reposo. Vamos a seguir con los circuitos. Tenemos otro circuito que es el circuito de atención dorsal. Dorso, espalda, dorso, ventral, vientre, abajo. Entonces, el circuito dorsal de atención está básicamente por dos estructuras. La parte parietal y la parte frontal lateral. Son dos pedacitos relativamente pequeños que son los que regulan, o los que están especialmente se activan cuando estamos intentando poner atención. Entonces, como ponemos atención, suceden dos cosas. Se activan estas dos regiones, en la parte dorsal, y después en la parte ventral. Aquí no podemos verlo, porque no tenemos, este no es un buen modelo para ver la parte más mesial. Entonces vamos a sacar nuestros dibujitos, que más o menos nos van a funcionar para esto. Bueno, para esto está bien. Sí, esta está más grande. Entonces la parte ventral, o la parte mesial, inmiscuye como tal el cíngulo como tal, especialmente dorso anterior o anterior dorsal, la ínsula, que aquí no se ve, que es la parte, decíamos que la ínsula es esa corteza que está entre la parte frontal y la temporal y se dobla hacia adentro, entonces no podemos verla nunca, tendríamos que abrir el frontal y el temporal, y aquí adentro sería la ínsula. Aquí no está en este modelo, aquí lo que tenemos es el tálamo, ¿no? Pero es una estructura que está aquí muy adentro, es una parte de la corteza que está adentro y está conectada con el cíngulo anterior. Ese circuito también le llamamos circuito cíngulo opercular, y es muy importante para el cerebro, o se activa de manera muy especial cuando ponemos atención, que tiene una connotación emocional. Y la parte emocional, la parte límbica, evidentemente tenemos la amígdala justamente en el polo rostral del temporal, junto con todo el hipocampo, la ínsula y el cíngulo, y ese es el circuito como tal límbico. Muy bien, yo creo que vamos a tener que parar esto, pero bueno, esos son los circuitos atencionales dorsales, ventrales, límbicos, visuales, motosensoriales, auditivos, de reposo. Hay otros muchos más, se dice que hay entre 7 y 17 circuitos principales, y en cada uno de esos circuitos hay subcircuitos, evidentemente, o motifs que le llamamos en inglés, pero aquí la idea es encontrar nodos. Esto es toda una teoría de grafos, ¿no? Y la gente que le gusta las matemáticas puede leer mucho al respecto, y podemos tomar muchísimas medidas, y actualmente no está funcionando mucho para poder sacar patrones de qué lugares y de qué manera ciertas redes están disfuncionales en diferentes trastornos. Y eso es lo que viene adelante. El siguiente punto en cuestión diagnóstica, en cuestión neuropsiquiátrica, va a ser todo basado en circuitos cerebrales. Y tendremos mucho más certeza y muy posiblemente tendremos mejores resultados terapéuticos para poder manipular estas redes de manera adecuada. Así que espero que hayan un poquito disfrutado todo esto del conectoma humano. Nos vemos aquí el siguiente jueves. Si tienen algún tema en específico, propónganlo. Así que salud y placer.